Hola, mi nombre es Rick Stewart y este video es sobre el tema de antes de en el principio. En el principio hablando de la Biblia, la primera parte de la Biblia, donde dice, y otra vez voy a decir que lo siento por mi español, porque no soy nativo a México, pero voy a seguir con esto. En Génesis, en 1:1, la primera parte de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, esa es la primera línea de la Biblia que hace referencia a la creación o reunión de esta tierra. Y en este artículo quiero ir un poco más allá de en el principio. Entonces, ¿qué pasó antes de la fundación de este mundo? Ya que Dios estaba ahí para crear la tierra, ¿de dónde era? ¿De dónde era Dios? Si Él estuvo ahí para crear la tierra, ¿de dónde vino Él? Dice que Dios puso el espíritu de Adán en su cuerpo. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar de esto, de dónde es Dios y del espíritu de Adán y Eva, de dónde vinieron y qué pasó con esto. Y vamos a leer esta escritura también en Génesis. Y puede leer en su propia Biblia estas cosas también, sería buena idea. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Este es en Génesis. Entonces Dios creó al hombre a su imagen. ¿Okay? Y para mí este quiere decir que un perro, sí, tenemos un perro aquí en la casa, pero hay varios tipos de perros, pero todos pueden reconocer un pueblo. Entonces, si algo está hecho en la imagen de un perro, se puede imaginar más o menos de qué tipo de cosa es. O si dice que es un gato, hay muchos diferentes tipos de gatos también en el mundo. Y se hacen varón y hembra, y así creó Dios. Dios lo creó el hombre en su propia imagen. Claro que yo creo los animales y todo esto también, pero la única cosa que fue creado en su imagen era el hombre. ¿Okay? Y esta es una cosa para pensar. Creo que está muy claro. El hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo y de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre alma viviente, en Génesis 2. Entonces hablamos un poco de este aliento de vida. Entonces sabemos que cuando Dios creó el cuerpo de Adán, antes de la entrada del espíritu en el cuerpo de Adán, el cuerpo estaba muerto, bueno, sin vida. A la entrada de la alma o la entrada del espíritu en el cuerpo de Adán ya estuvo con vida, igual con Eva. Dios dice, hizo de Adán una alma viviente, a respirar en él el aliento de vida. ¿Qué es este aliento de vida? Y los dioses formaron, este es en Abraham, y los dioses formaron al hombre del polvo de la tierra, y tomaron su espíritu, esto es el espíritu del hombre, y lo pusieron dentro de él, y soplaron en su nariz el aliento de vida, y el hombre fue alma viviente. Y los dioses plantaron un jardín hacia el oriente en Edén, y ahí pusieron al hombre, cuyo espíritu habían puesto cuyo espíritu habían puesto dentro del cuerpo que habían formado. Este es Abraham. Entonces podemos pensar como en un hospital cuando lo meten la electricidad para salvar un alma.
para hacer que el espíritu regrese y el corazón se empiece a funcionar otra vez, pero tal vez, claro que no era así con Adán, pero hubo un punto cuando el cuerpo de Adán era muerto y un punto cuando estaba vivo. Y a la entrada del espíritu en el hombre, él estuvo un alma viviente. Y al muerte, cuando el espíritu sale de nuestro cuerpo, el cuerpo otra vez regresa a la tierra y es muerto otra vez, como en el principio. Y entonces leamos aquí más abajo. El aliento de vida es el espíritu que fue puesto en el cuerpo para hacerlo vivo. El espíritu del hombre ya estaba vivo cuando fue colocado en el cuerpo. Y lo mismo puede decirse de Eva cuando su espíritu fue puesto en su cuerpo. Luego fueron colocados en el jardín de Edén. No hablaré más de Adán y Eva en este tiempo, en este video, aparte de decir que el hombre y la mujer fueron formados a imagen de Dios. ¿Y de dónde venían los espíritus de este hombre y mujer antes de ser colocados en el cuerpo? La tierra estaba recién organizada, así que de dónde venían sus espíritus, además de dónde vino Dios para hacer esta tierra. Antes de discutir o hablar sobre en el principio, quiero ver nuestra forma de vida actual viviendo en este mundo caído en lugar del mundo en el tiempo de Adán. En lugar de hablar del tiempo de Adán y no hay mucho registrado en la Biblia o en las escrituras sobre esto, pero en nuestra vida podemos ver muy claramente lo que está pasando en esta vida que Adán nos dio pasando miles de años. Estas son, por supuesto, solo mis opiniones, lo que tengo aquí escrito. Vivimos en una época del mundo en la que la creencia y la fe en Dios ha alcanzado su punto más bajo en todos los tiempos. Claro que aquí en México hay mucho más creencia en Dios que en los Estados Unidos o Canadá o Europa, pero en mucho del mundo, especialmente en el mundo que decimos el oeste, el mundo desarrollado, han olvidado de Dios. Y a primera vista puede resultar difícil comprender por qué sucede esto, cuando hay tantas más oportunidades en nuestras vidas por las cuales estar agradecidos. Entonces, estos días que estamos viviendo, aún aquí en México, son los mejores, los más avanzados que el ser humano ha sido en, bueno, miles, ni cien ni miles de años. Todas las cosas que tenemos aquí para gozar nuestras vidas. El ser humano ha alcanzado tantos grandes logros que afectan todos los aspectos de nuestras vidas. Realmente deberíamos ser las personas más felices que jamás hayan vivido. Tenemos más acceso a la educación que en cualquier momento en el pasado, más herramientas y cosas que nos permiten tener vidas cómodas, más comida de todo tipo y variedad. Ya sabemos que es por eso que pesamos más también. Más libertad para viajar, más opciones y diversidad en las carreras que podemos estudiar. Más. Tenemos todo, tenemos más. Solo tenemos que pensar en el internet o en la comunicación por teléfono o iPhone o cualquier tipo de juegos, videos, lo que tenemos, todo tenemos más que hace unos pocos años atrás. Curiosamente y sin embargo, al mismo tiempo también nos estamos volviendo más miserables, deprimidos, desanimados y insatisfechos con la vida. Parece en muchos sentidos que las cosas están girando fuera de control. Y ya vemos en este año con COVID y con los problemas de gobiernos, en todo el mundo estamos en un punto muy difícil ahora. El estrés de nuestra era moderna es asombroso. Lamentablemente, el lugar donde se siente lo peor de esta era es en nuestras relaciones familiares. Las familias se están disolviendo y muchos niños están
creciendo sin el apoyo familiar o comunitario desde hace apenas algunas generaciones. Aunque en nuestros días tenemos muchas cosas, también hay una pérdida de espiritualidad. Hombres y mujeres buscan la felicidad, pero la mayoría de las veces en los lugares equivocados. Muchas personas han renunciado a Dios pensando que no hay posibilidad de encontrar la felicidad ahí. Hay tanta confusión en el mundo acerca de Dios y su naturaleza, confusión acerca de cuál es nuestro propósito en esta vida. Y una clave para entender el propósito de la vida y cómo encontrar la verdadera alegría y felicidad es entender dónde venimos, dónde estábamos antes de nacer. Y sin este entendimiento nos quedamos completamente en la oscuridad sobre el propósito de la vida. Estas ideas, este es un discurso de José Smith. Estas ideas son incomprensibles para algunos, pero son simples. Es el primer principio del Evangelio, conocer con certeza el carácter de Dios y saber que podemos conversar con Él como un hombre conversa con otro, y que Él fue una vez un hombre como nosotros. Sí, que Dios mismo, el Padre de todos nosotros, habitó en una tierra, lo mismo que Jesucristo mismo lo hizo. Entonces es tal vez un poco difícil de entender algunos de esos principios, pero recuerde que el hombre está formado o creado en la imagen de Dios, que somos sus hijos y hijas. Sé que Él es nuestra gran jefe, cabeza de la raza humana. Para entender a Dios y a nuestra relación con Él, debemos mirar el lugar del cual venimos. Antes de nacer en esta tierra, vivíamos juntos en el cielo con nuestros padres celestiales. ¿Okay? Tenemos padres terrenales aquí en la tierra. Todos nosotros tenemos padres, aunque el padre se fue o madre no está, se murió o lo que pasa, pero todos tenemos un padre y una madre. Pero también tenemos un padre y padres y madre en los cielos también. Nuestro Padre Celestial, al que nos referimos como nuestro Dios, Él es el Padre de nuestros espíritus y como tal somos sus hijos. Jesús mismo nos enseñó a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo. El nuestro el nuestro Padre en el sentido, es un sentido literal y no figurativo. Entonces, ojalá que puedas entender esto, que es literal, ¿okay? No es figurativo. ¿Okay? Cuando Jesús dijo a los apóstoles, si ha visto a mí, ha visto a su Padre. ¿Okay? Él está hablando literalmente. Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este es de Jesucristo en Mateo. Entonces, Él otra vez en todas las escrituras, Jesucristo está refiriendo a su Padre y nuestro Padre. ¿Okay? Y si estuvimos hablando, como yo dije, de perros, sería perro de los cielos. Pero nuestro Padre de los cielos es el Padre de toda la raza humana, aunque no son obedientes. Es tan importante entender esta verdad para poder tener algún sentido de lo que estamos haciendo aquí en la tierra. El objeto de nuestra existencia, o para el caso, lo que la muerte nos depara. Si entendemos que no somos literalmente hijos de Dios, entonces podemos enfrentar las pruebas y la adversidad de esta vida con coraje. Problemas que son comunes a todos nosotros. Pero podemos enfrentar estas cosas con coraje, fe y esperanza. En lugar de ser arrastrados de un lado a otro mientras buscamos la felicidad en lugares donde no existe, podemos entender nuestro derecho de nacimiento divino
y que es lo que nuestro Padre quiere que lleguemos a ser en última instancia, como Él. ¿Okay? Entonces Él vive en los cielos, Él es contento, Él vive ciertas leyes, tiene ciertas maneras de vivir, y si nosotros queremos regresar de estar con Él, tenemos que vivir estas leyes y vivir como Él. Y como Jesucristo dijo que tenemos que llegar a ser perfectos, aunque es paso por paso en la vida, o aún después de la vida podemos seguir, pero algún día tenemos que llegar a esta perfección. Entonces, la cita en la novela Princesita, no son todas las niñas princesas, es una cosa que dicen en este cine, o demuestra una verdad vital. Si todas las niñas son princesas, si el Padre de nuestros espíritus es el Dios del universo y Rey de todos, entonces no somos todos de una herencia real. Y también podemos hablar de los hombres, también somos de este mismo, como las princesitas, tal vez príncipe también, pero podemos más bien pensar en las hermanas así. Si llegamos a entender que en realidad somos hijos de un Padre amoroso en los cielos, entonces podemos llegar a entender por qué es que Él se preocupa tanto por cada uno de nosotros. Somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Esta es la clave para entender esta vida y nuestro propósito de vivir aquí. El conocimiento de quién es Dios y quiénes somos realmente nos ayuda a tomar decisiones correctas aquí en la tierra, en todos los aspectos de nuestras vidas. Este conocimiento nos da un timón para que navegar, para que elegimos los caminos correctos en esta vida, con fe y confianza. Y sin esta roca segura de conocimiento sobre la cual podemos construir, estamos sin timón y somos susceptibles de seguir toda idea popular en el mundo, de que el hombre no conoce el verdadero camino que nos salvará de caer en el error y la infelicidad. Entonces las cosas del mundo, de Hollywood y del mundo, estas cosas nos llevan no a felicidad, aunque ellos dicen que sí, no es correcto. Nunca vamos a llegar a la felicidad siguiendo estos pasos, aunque son populares en las ideas del mundo. Otro de este tema de José Smith. Los primeros principios del hombre son autoexistentes con Dios. Dios mismo, a descubrir que estaba en medio de espíritus y gloria, porque era más inteligente, vio apropiado instituir leyes para las cuales el resto pudiera tener el privilegio de avanzar como Él. Entonces nosotros vimos que Él estuvo ahí, tenía su cuerpo, tenía su familia, y nosotros vimos que queríamos tener cuerpo físico también, perfeccionado algún día después de la muerte, pero que queríamos tener igual que nuestro Padre Celestial. Entonces decidimos o obedecíamos a Dios para venir a esta tierra y pasar por esta prueba muy difícil. La relación que tenemos con Dios nos coloca en una situación para avanzar en el conocimiento. Él tiene poder para instituir leyes, para instruir a las inteligencias más débiles, para que puedan ser exaltadas consigo mismas, para que puedan tener una gloria sobre otra. Y todo ese conocimiento, poder, gloria e inteligencia que es necesaria para salvarlos en el mundo de los espíritus. Entonces Dios, por amar a nosotros, nos dio esta oportunidad de venir a esta tierra para probarnos, para mostrar que podemos ser obedientes aquí en esta vida, aunque no podemos recordar nuestro hogar en los cielos antes de nacer. Dios no nos envió a la tierra para ser para siempre miserables y infelices. Él nos envió aquí para que pudiéramos tener alegría y felicidad.
Y sin embargo, la plenitud de la alegría y la felicidad no provienen de las búsquedas comunes del hombre, especialmente en el mundo occidental, en los Estados Unidos y otros países así. Gran parte de la música popular, la televisión, las películas, nos enseñan que la felicidad se encuentra a través del egoísmo, ya sea la sexualidad, las riquezas, las drogas, el poder, la popularidad, el reconocimiento, ganar a cualquier costo, etcétera, etcétera. Nadie ha encontrado la felicidad persiguiendo estos seductores lo siento por esto, en el desierto. Solo hay una fuente del agua que apagará nuestro anhelo espiritual de gozo completo, paz y felicidad. Y no es por estas cosas del mundo, es por seguir a nuestro Salvador. Este es en Hebreos y vale la pena leerlo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor que ama disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo en aquel quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces si somos rebeldes contra los problemas que enfrentamos en el mundo y seguimos las cosas del hombre en lugar de las cosas de Dios, llegamos a ser bastardos y no hijos. Por lo tanto, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, si llegamos a humillarnos y poner nuestra obediencia a Dios, podemos llegar a estar o dar obediencia a nuestro Padre de los Espíritus, o Padre de los cielos, o Padre de Jesucristo. Y viviremos, ¿okay? Viviremos con ellos. Si podemos probar que somos obedientes y no desobedientes en esta vida, podemos llegar y regresar, estar con Dios, con la ayuda el amor de Jesucristo. Antes de nacer como bebés, estábamos muy vivos. Nuestro comienzo no está en el vientre materno. Somos seres eternos y Dios es nuestro Padre. No nos levantamos de nada para volver a la nada después de esta vida. Aunque hay muchas personas ya en el mundo que creen que venimos de nada y regresamos de nada, y entonces si pensamos así, entonces vamos a hacer cualquier cosa, vamos a abusar a otras personas y quien gana lo mejor que se puede en esta vida porque no hay nada más. Pero si no es así, entonces vale la pena saber lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, antes de nuestro nacimiento en este mundo, vivíamos como individuos separados y distintos, viviendo, pensando y aprendiendo en un ambiente no muy diferente de la tierra donde vivimos ahora. No teníamos un cuerpo físico como el que tenemos aquí, pero éramos espíritus con la misma apariencia básica que tenemos aquí. Manos, cabeza, todo esto. Somos seres espirituales y ahora mientras vivimos en esta tierra, nuestros espíritus están dentro de nuestros cuerpos físicos. Mientras estamos vivos, nuestros espíritus y nuestros cuerpos están unidos como uno solo. Es nuestro espíritu que nos hace individuos únicos con diferentes talentos, fortalezas y habilidades. Incluso cuando nacemos en los mismos padres o de los mismos padres aquí en la tierra, como es el caso de nuestros hermanos y hermanas, todavía nos convertimos en personas muy distintas cuando llegamos a ser adultos, entre sí dentro de la misma familia. Muchos creen que la genética y el medio ambiente de la familia son exclusivamente
lo que determina quiénes somos. Claro que los mexicanos son diferentes que los de Canadá, de donde yo vengo, o los de Australia o los de China. Claro que hay diferencia en nuestros ambientes y en nuestras familias también, y también en los genes que tenemos de nuestros padres. Pero mi opinión que este no es ni parte de todo lo que nos hace como somos tan diferentes. Estoy de acuerdo que sin duda tienen un gran impacto en nuestra personalidad y hasta cierto punto nos hacen individuos únicos. Pero eso solo explica una pequeña parte de por qué somos tan únicos. Miro a mis propios hermanos y hermanas y ciertamente hay rasgos y semejanzas físicas comunes entre nosotros. Pero todos somos muy diferentes y hemos elegido caminos diferentes en la vida. Se puede decir que fue la colocación en la familia, es decir, si somos el hijo mayor o más joven, lo que determina muchas de las diferencias que encontramos dentro de las familias, dentro de los hermanos en la familia. Me parece que esto de nuevo puede tener un pequeño impacto, pero todavía no explica la diversidad entre nosotros. Como padre he visto que incluso cuando eran bebés y niños pequeños, mis propios hijos, existían grandes diferencias entre mis hijos. Tienen una esencia de lo que son como individuos, incluso a una edad muy temprana. Pasando de ser bebés a creciendo un poco, ya se empieza a ver diferencias grandes en los niños que tenemos en las familias. A medida que maduran, la esencia de lo que son se vuelve más clara y sus fortalezas y debilidades se vuelven más fáciles de ver para nosotros, especialmente los de la misma familia, ¿no? Un buen ejemplo de lo que estoy tratando de conseguir con él sería gemelos idénticos. Los gemelos idénticos, que son los mismos genéticamente y han tenido los mismos padres, ambiente, y la colocación en la familia deben ser idénticos en personalidad, habilidades, dones y talentos, y realmente debían tener la misma esencia, pero no la tienen. Eso es lo extraño, ya que los gemelos idénticos no son idénticos, excepto posiblemente físicamente. Y ya sabemos que las personas que son gemelos a veces se sienten lo que se siente el otro gemelo, pero no son las mismas personas y no tienen las mismas características. La razón por la que somos tan diferentes unos de otros, incluso dentro de nuestras propias familias, es que somos individuos únicos y siempre lo hemos sido. Cada uno de nosotros es un hijo o una hija de Dios en espíritu y por lo tanto somos únicos sin importar en qué familia nazcamos. El Señor, esa es una escritura que vamos a compartir aquí, en Abraham. Y ese Abraham vivió hace más o menos 4,000 años, 2,000 años antes de Jesucristo, 4,000 de nosotros. Y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias o espíritus que fueron organizados antes que existiera el mundo, y entre todos estos había muchos de los nobles y grandes. Y vio Dios que estas almas eran buenas, y estaba en medio de ellos, y dijo, a estos haré mis gobernantes, pues estaba entre aquellos que eran espíritus, y vio que eran buenos, y me dijo, Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer, y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios, y es claro, Jesucristo. Y dijo a los que se hallaban con él, descenderemos, pues hay espacio allá, y tomaremos de estos materiales, y haremos una tierra sobre la cual estos puedan morar. Y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandaré. Entonces Dios está explicando a Abraham que él era un profeta, que él fue escogido antes de nacer, que él era uno de los grandes y nobles espíritus
de nuestro Padre en los cielos. Y él fue escogido como todos los profetas eran de este grupo de tipo de personas. Y él fue escogido para venir aquí y ser un profeta. Pero también está explicando que este pasó antes de la formación de este mundo. Entonces, antes del principio. Y que Jesucristo estaba ahí y estuvo ahí. Y él dijo a los otros que estaban ahí, vamos a hacer esta tierra sobre la cual estos espíritus y nosotros podemos vivir. Pero la cosa en rojo que tengo aquí, y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandaré. Entonces estamos aquí en este mundo para ser probados, para ver qué haremos cuando no podemos recordar directo cuando vivimos con Dios y podemos mostrar si amamos a Él o amamos a las cosas del mundo más. Antes de nacer de nuestras madres y padres terrenales, vivimos juntos en el cielo durante mucho tiempo, preparándonos para el momento en que vendríamos a esta tierra como bebé. Estamos aquí para enfrentar las dificultades y desafíos que esta dura experiencia es para nosotros, para que podamos aprender y crecer en fuerza, capacidad, coraje y carácter, y desarrollar, claro, la fe en Dios. Nuestro Padre Celestial quería darnos la oportunidad de progresar para que pudiéramos llegar a ser como Él y tener el tipo de vida que Él disfruta. Él, nuestro Padre Celestial, es perfecto en todos los atributos de piedad y a los de la mayoría de nosotros aspiramos. Entonces, de amor, de felicidad, de todas las cosas que pensamos que queremos alcanzar en esta vida, Dios es perfecto en todas las cosas, estas cosas. Y antes de llegar a esta vida, progresamos y aprendimos mucho a medida que tratamos de crecer en aprendizaje, comprensión, obediencia, humildad y todas las demás características que vimos y experimentamos en la presencia de nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Nuestro Padre Celestial es perfecto en todos los atributos que generalmente consideramos lo mejor de la naturaleza humana. Él es todo misericordioso, compasivo, sabio, poderoso, paciente, amoroso, comprensivo, etcétera, etcétera. En esta vida las Escrituras nos dicen que fuimos creados o organizados a imagen de Dios. Y Él es nuestro Padre y tiene un cuerpo de carne y huesos que podríamos tocar y sentir si estuviéramos en su presencia. Antes de esta vida deseábamos llegar a ser como nuestro Padre y recibir un cuerpo físico tal como Él lo había hecho. Lo amábamos con todos nuestros corazones y lo honramos como nuestro Padre a través de la reverencia y la obediencia. Claro que hubo unos hijos de Él allá como Satanás, que Él vivió ahí también, que no era obediente, ¿okay? Pero la mayoría de las personas ahí fueron obedientes. También deseábamos seguirlo en el logro de los mismos atributos que Él posee. Queríamos ser perfectos al igual que Él es perfecto. Así como nuestros hijos pequeños querían ser como sus padres, así nosotros deseábamos llegar a ser como nuestros padres celestiales. Vimos lo felices que eran y querían tener el mismo tipo de vida. Queríamos tener el mismo tipo de vida, felicidad y alegría que ellos tenían. Y para llegar a ser como nuestro Padre, tendríamos que ser probados y probados otra vez para ver si realmente deseábamos elegir ser justos y ser obedientes a todas las leyes de Dios. Teníamos que ser probados en todas las cosas para ver si amamos y seguíamos las leyes por las que Dios vive. Y para cumplir con nuestro potencial divino, tuvimos que dejar nuestro hogar celestial y venir aquí a esta tierra
naciendo como niños sin recuerdo de nuestra vida antes de nacer. Hay una cuenta en la Biblia donde Jesús está hablando con unos sacerdotes de los judíos, quienes no aceptaron a Juan el Bautista como profeta. Y tenemos que recordar que Jesús era judío y su madre y todos los apóstoles, todos los creyentes durante el ministerio de Cristo eran de Judá, eran de Israel. Y también los líderes de los judíos también. Pero los líderes querían las cosas políticos y el dinero y estas cosas y ellos no aceptaron a Juan el Bautista ni a Jesucristo. Entonces no debemos odiar a los judíos, eran sus líderes, como en nuestros tiempos normalmente son los líderes que buscan poder y tener poder y dinero y estas cosas. Entonces los judíos eran muy buenas personas en estos días, la mayoría de ellos. ¿Más qué os parece? Entonces Jesús está preguntando a ellos. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondió él y dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, él fue a trabajar. Y acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy, pero no fue. Entonces Jesús está preguntando, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su Padre? Y dijeron ellos, el primero. Entonces los mismos sacerdotes que no creían en Juan el Bautista están diciendo que el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces, él está condenándoles porque ellos no creían en Juan el Bautista ni arrepentieron. Y también con Jesús lo mismo, ellos no se arrepentieron y no creían en él que era el Hijo de Dios. Y él está diciendo que los rameres y los publicanos, que estos judíos odiaban personas inicuas como ellos, pero ellos fueron arrepentidos y querían dejar sus pecados y fueron bautizados por Juan. Entonces ellos van a entrar a los cielos antes de ellos. Y ellos se condenaron con sus propias palabras cuando dijeron el primero, y él está diciendo a ellos, ya, pero ustedes son los segundos. El Padre Celestial quiere que seamos como Él en esta vida. No porque lo veamos y lo conozcamos como antes de venir aquí a la tierra, ni porque los veamos obligados de hacerlo, sino simplemente porque así lo decidamos. Él quiere que veamos por nosotros mismos en qué tipo de persona nos convertiremos, sin ningún recuerdo de nuestro pasado antes de nacer y muy poco conocimiento de la vida después de la muerte. No tenemos memoria de Dios y Dios no ha dado albedrío o libre albedrío, nos ha dado albedrío o libre albedrío, es la oportunidad de escoger y decidir por nosotros mismos lo que vamos a hacer en este mundo. Y nos ha enviado aquí a esta tierra para ser probados en cuanto a nuestra obediencia y nuestra fe. Si pudiéramos recordarlo, o si se nos apareciera hoy en el cuarto, la prueba sería nula y sin efecto. No tendríamos que vivir por fe en esta vida si pudiéramos verlo y recordarlo. Las dificultades que enfrentamos todos nosotros en la vida, de esta vida que son comunes al hombre, así como las tentaciones, las pruebas serían difíciles de soportar. La mayoría, si no todos, obedeceríamos a Dios
en todas las cosas si pudiéramos verlo hoy y todos los días. Pero no vemos a Él. Para que la prueba sea verdadera, los hombres deben buscar a Dios con fe, creyendo que Él está ahí aunque no lo vean. Necesitamos aprender a obedecerlo y honrarlo aunque no podamos ver con nuestros ojos naturales. Él nos ofreció su Hijo para quitar nuestros pecados y permitirnos hacer el cambio hacia Él a través del arrepentimiento y la renuncia al pecado en nuestras vidas. Muchas personas nacen, viven y mueren sin aprender acerca de Dios y sus propósitos para nosotros. Somos seres eternos y este espíritu que fue puesto en nuestros cuerpos es eterno. El aliento de vida en cada uno de nosotros es de Dios. Vinimos de Dios. Este mismo espíritu anima nuestro cuerpo de la misma manera que lo hizo para Adán o Eva. Dado que somos seres únicos y eternos, seguimos adelante después de esta vida. El cuerpo regresa a la tierra, pero nuestro espíritu, que es quien somos, sigue adelante. Y solo quiero decir que yo sé que tal vez unos de estos conceptos son un poco difíciles de entender, pero ojalá que yo, aun por mi español, que ustedes puedan entender que es un sujeto muy importante en nosotros, de conocer de dónde venimos y que Dios creó por medio de Jesucristo esta tierra en que estamos viviendo y estamos pasando una prueba. Y que podamos ser hijos, hijas del Señor buenos, escogiendo lo bueno en todas las cosas. Y esto digo en el nombre de Jesucristo. Amén.